Y de nueva cuenta, muy buenos días a todos, o tardes ya, muy buenas tardes. Por favor, abran su Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, y en un momento más le vamos a dar lectura, todavía no vamos a estar ahí. Ponga por favor un separador, cierre sus ojos y vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, por este día, por esta semana nueva que comienza. Y en este momento que estamos iniciando el mensaje que tú tienes para nosotros, te queremos pedir que tú hables a nuestras mentes y a nuestros corazones, a través de tu Espíritu en nosotros, Señor, que podamos estar receptivos para entender lo que tú quieres hablarnos. Enséñanos, Señor, realmente de ti, de tu palabra, y yo te pido que por favor me utilices como una herramienta para poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por este tiempo. Si algún hermano más ha de llegar, tráelo con bien, y en este momento que podamos estar atentos, que podamos estar completamente alertas para escuchar, receptivos para entender tu mensaje, y por favor, Señor, una vez más, úsame para poder compartir lo que proviene de ti. Muchas gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, los ponemos en tus manos. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Un momento más le vamos a dar lectura, no lo pierda por favor, pero quisiera comenzar en esta mañana hablándoles acerca de una historia de un hombre llamado Desmond II. Tiene un nombre un poquito raro, Desmond II. Él nació en 1919. De hecho, hace poquito, creo que el año pasado o antepasado, sacaron una película acerca de su vida. Se llama Hasta el último hombre. Si usted tiene la oportunidad de verla, véala. Es una película bastante buena, interesante, muy recomendable. Y sacaron una película de su vida. Y lo que sucede es que este muchacho, este joven llamado Desmond II, que les decía nació en 1919, pues realmente él era un joven cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en 1939 aproximadamente. Así que, siendo muy jovencito, él se enlista hasta 1942, ya cuando tenía la edad permitida para poder enlistarse en el ejército de los Estados Unidos y poder participar en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando él se enlista, pues él decide que él realmente quiere ayudar, solamente que había, digamos, un problema, un pequeño problema. Él tenía una convicción personal que encuentra precisamente en la Biblia dentro de los 10 mandamientos, y es que uno de los 10 mandamientos dice no matarás. Y por lo tanto él se apega mucho a este mandamiento, y él decide, él hace una promesa de que él no va a tomar en sus manos un arma para quitar la vida. De hecho, esta decisión y esta determinación le cuesta a él muchas burlas, le cuesta que lo molesten, que le hagan bullying sus compañeros en el ejército, inclusive casi le cuesta la expulsión del ejército, porque dicen, bueno, si tú vas a una guerra, tienes que cargar un fusil para la guerra. Si tú vas a ir a pelear, tienes que tomar un arma en tus manos y tienes que ir y combatir en contra del enemigo. Pero él toma la determinación de cumplir su promesa y dice, yo no voy a tomar un arma, yo no voy a tener un fusil en mis manos, yo no voy a quitar ninguna vida. Y él se entrena para ser paramédico, y él decide, finalmente le dan el permiso de que él pueda ir a la guerra sin que tenga ningún arma consigo, y que él pueda ser realmente un paramédico, porque él decía que su promesa era que mientras los demás quitaban la vida, él iba a salvar la vida de otros. No obstante, esto, como les comentaba, sigue siendo una burla para sus compañeros del ejército hasta una mañana de mayo de 1945. Se produce el ejército americano, comienza la toma del territorio japonés en Okinawa, y en Okinawa, en esta ciudad, por algunas circunstancias climáticas, se da una gran tormenta, ya que los japoneses también conocían bien su territorio, pues toman por sorpresa al ejército de los Estados Unidos, al batallón 77, al cual pertenecía este muchacho, y comienzan un bombardeo, de tal manera que muchos de los soldados quedan heridos y se ordena una retirada inmediata. De hecho, este muchacho Desmond II también logra escapar, pero se dan cuenta de una situación en el escape. Después del bombardeo, muchos de los compañeros habían quedado heridos, no estaban muertos, pero estaban heridos y no podían regresar, no se podían replegar.
Y entonces Desmond dice que él decide también cumplir su promesa, y a pesar de que él también corría peligro y de que en ocasiones los bombardeos continuaban, él comienza a entrar al territorio donde sus compañeros estaban heridos, y mientras escuchaba los lamentos se va encontrando a uno, lo toma en sus hombros y lo lleva hasta el lugar seguro. Después regresa por otro y regresa por otro y regresa por otro, al cabo que al final de todo este tiempo, porque lo hizo durante toda una tarde y toda la noche, estuvo trabajando para salvar a sus compañeros, salvó a más de 75 soldados de una muerte segura. De hecho, él narra que muchas veces él ya cansado, porque iba y lo cargaba a uno de sus compañeros y regresaba ya cansado, exhausto completamente. Lo único que él podía hacer antes de volver a entrar al campo de batalla para buscar a un herido más era cerrar los ojos y orar al Señor y decirle: Señor, permíteme salvar uno más, Señor, permíteme salvar uno más. Y él entraba, encontraba uno y salía, entraba, encontraba y salía. Y este hombre, cumpliendo su promesa de no tomar un arma en sus manos, salvó a más de 75 personas. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Bueno, el diccionario define promesa como un ofrecimiento solemne que se hace a una persona con tal de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, un compromiso. Eso es una promesa, cumplir. Cuando nosotros damos nuestra palabra, tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Realmente eso es una promesa, y justo en ese pensamiento es en lo que vamos a estar meditando en esta tarde. Porque uno de los personajes en la Biblia que encontramos muchos, pero uno de los personajes que quizá tiene más sobrenombres es el rey David. De hecho, se le conoce como el salmista o el dulce cantor de Israel, el pastorcito de Belén, el rey David precisamente. Pero hay uno de esos sobrenombres que es más famoso entre todos ellos, y es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el sobrenombre que es más famoso para David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en esta mañana quisiera comenzar con una pregunta, y es: ¿qué convierte a un hombre, o a una mujer en este caso también, en una persona conforme al corazón de Dios? ¿Qué es lo que hace a una persona ser conforme al corazón de Dios? Y bueno, ya hemos hablado en ocasiones anteriores que una de las características principales de las personas que son conforme al corazón de Dios es que se dejan o permiten que Dios moldee completamente sus vidas. Pero hay más características que nos permite, por lo menos David y su vida, ver de las personas que son conforme al corazón de Dios. Yo quisiera tocar solamente un punto, y es que las personas que son conforme al corazón de Dios cumplen sus promesas. Una vez más, las personas que son conforme al corazón de Dios cumplen sus promesas. Ya sea un hombre o una mujer, si quiere realmente ser conforme al corazón de Dios, siempre deberá cumplir todas sus promesas. Así que vaya ahora sí conmigo, 2 de Samuel, capítulo 9. Versículo del 1 en adelante, vamos a leer hasta el 3 solamente para comenzar, y dice de la siguiente manera: Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Encontramos aquí a David ya instaurado, ya posicionado como rey. Ya tenía algún tiempo que David había sido constituido como rey. Recordemos que David era un pastorcito de Belén que Dios eligió para ungirlo como rey, aun cuando Saúl seguía siendo rey. En esas situaciones que David comienza a unirse más, por ejemplo, en las batallas con el rey Saúl. Ocurre el episodio que es bien conocido de David contra Goliat, y David comienza a involucrarse más y más en todas las cuestiones del reino. De hecho, se convierte en parte de la familia del rey, ya que se casa con la hija del rey. Pero después Saúl se da cuenta de la situación, y por celos pues comienza a perseguir a David, de tal suerte que David termina siendo un forajido, se tiene que escapar, inclusive irse a vivir con los filisteos, sus eternos enemigos, tiene que irse a vivir con ellos. Y pasan muchos años hasta que David finalmente es constituido como rey. De hecho, en este tiempo muere Saúl, muere Jonatán, su amigo Jonatán muere.
Y finalmente David es puesto como rey porque es una promesa que Dios le había hecho a David. Dios le había dicho que a él iba a ser el nuevo rey, y finalmente Dios cumple su promesa en la vida de David. Y ya cuando David es constituido como rey, es que sucede este episodio. De repente pareciera como que a David se le había olvidado la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, como si se hubiera olvidado de que le había prometido algo, pero no. Lo cierto es que David nunca olvidó que él había prometido algo, pero sí hay un orden en la estructura que David hace. Después de que David es constituido como rey, lo primero que él hace, usted puede leerlo en 2 de Samuel capítulo 7, lo primero que David hace es que dice, bueno, yo ya estoy aquí en una casa bien edificada, dice David, y el lugar de morada de Dios es un tabernáculo, es un templo de tela. Yo quiero hacer un templo más para Dios. Entonces lo primero que David hace es que quiere construir una casa para Dios. Dios no se lo permite, sino que le dice que finalmente su hijo será el que construya el templo. En este caso Salomón es el que termina construyendo el templo. Entonces, una vez que David fue constituido rey, lo primero que él quiso hacer fue ponerle casa a Dios, y aunque Dios no lo permite, esa fue su primera intención. Después en Samuel, 2 de Samuel capítulo 8, lo segundo que David hace es afianzar su trono. Es decir, ya una vez estando en el reino, lo que hace es conquistar a sus enemigos, expandir su territorio. Usted puede leerlo en 2 de Samuel 8. Y lo tercero, ya una vez que intentó construir la casa para Dios, ya una vez que expandió su territorio y conquistó a sus enemigos, lo tercero que David hace, inmediatamente después lo encontramos precisamente en 2 de Samuel 9, y dice que David se acordó de la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. De esa promesa la podemos encontrar, si usted anota, en 1 de Samuel capítulo 20, del versículo 15 al 16. Esa promesa sucedió ya cuando David estaba bastante preocupado por su vida, porque Saúl había intentado matarlo en varias ocasiones, y por lo tanto David decide huir. Y antes de huir, David habla con Jonatán, su amigo, y es ahí donde se produce la promesa de la cual vamos a hablar en esta mañana. Y dice de la siguiente manera: Jonatán le pide a David que haga una promesa, dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Este es Jonatán hablando con David. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y aquí, esto que suena muy poético, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Jonatán, que era el hijo del rey Saúl, sabía que realmente él no iba a reinar. Aunque él era el heredero al trono, sabía que él no iba a reinar, sino que el siguiente rey iba a ser David. Por lo tanto, y ya que eran muy buenos amigos, Jonatán y David se reúnen en cierta ocasión antes de que David huya. Y Jonatán le hace a David que prometa algo. Dice, prométeme que cuando Dios destruya y destituya a todos tus enemigos, uno por uno los haya quitado, no te vas a olvidar de mi casa. No te vas a olvidar de mis hijos, no te vas a olvidar de mi nombre, dice Jonatán. Y le hace a David que prometa esto, y David lo promete. Y es aquí, decíamos, ya cuando David realmente está constituido como rey, ya que está tranquilo, ya que tiene su reino bien puesto, que se acuerda de esta promesa. Y es ahí donde sucede lo que leíamos, cuando David pregunta, ¿ha quedado alguno vivo de la casa de Saúl al cual pueda hacer yo misericordia? Y es ahí donde encontramos esta situación, este siervo llamado Siba que viene y le dice al rey, sí, hay uno, se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán y vive en Lodebar. Vive en Lodebar. Y antes de continuar la historia me gustaría hacer un paréntesis para que hablemos acerca de Mefiboset y para que hablemos acerca de Lodebar. Y la primera mención que encontramos acerca de Mefiboset no sucede aquí. De hecho sucede 5 capítulos antes, en 2 de Samuel 4. Versículo 4, permítame leérselo, y dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Aquí hay una historia bastante triste, bastante interesante, que da como para capítulo de serie de televisión o como para película, porque sucede que cuando estaba esta situación, ya el conflicto bélico en Israel se había incrementado. Sucede que Saúl y Jonatán estaban en una guerra y son rodeados por sus enemigos y sus enemigos los matan.
Después de esto, la gente sabía las cosas. El siguiente, aunque no era directamente de linaje real, pero el siguiente al trono era David. Ahora, había una tradición, digamos, o una forma en la que se movían las cosas en la antigüedad, en que si una nueva familia llegaba al trono, tenía que hacer algo. Tenía que mandar matar a toda la familia del linaje anterior. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún descendiente del rey anterior que reclamara el trono. Eso era una obligación, eso era algo que se acostumbraba de manera regular, y por lo tanto cuando la niñera se entera que el rey Saúl y el príncipe Jonathan habían muerto en batalla, él teme por la vida del niño Mefiboset. Él sabe que cuando David llegue al reino, cuando David tome el trono, lo que va a hacer es que va a mandar matar a la familia del rey Saúl, a los descendientes, y entre ellos estaba este niño. Así que la niñera, en las prisas y en los apuros, toma las cosas. Me imagino que toma algo de dinero, algunas de las cosas de la ropa del niño, de ella, toma al niño, y en las prisas, como nos dice aquí el versículo, en el apuro, toma al niño con tan mala suerte, con tan mala fortuna, que el niño se le cae y se rompe las piernas. Ahora, me imagino que en la huida no tuvieron la oportunidad de vendarle las piernas o de ver por los cuidados necesarios de las piernas del niño, que era pequeñito, porque a esa edad, bueno, aunque los huesos son muy frágiles, se puede todavía restaurar, pero por las prisas, por el andar corriendo, no pudieron atenderlo de manera oportuna, y por lo tanto este niño queda paralítico para toda la vida. Mefiboset queda, como nos dice la Biblia, lisiado de los dos pies, él no puede caminar. Ahora, no solamente Mefiboset, que en un momento que era el rey, el príncipe, el posible heredero al trono, y ahora solamente es un prófugo huyendo, no solamente sucede eso. Él era un niño que era sano, con todos los recursos necesarios, y luego ahora es un lisiado sin posibilidades de ir ni siquiera donde él quiera, ni siquiera poder ir al baño, aunque sea. Él ha quedado completamente lisiado. En un momento él era Mefiboset, el hijo de Jonatán, el héroe de guerra, pero en un instante cambia simplemente a ser Mefiboset, el tullido, el cojo, el paralítico. Entonces las cosas para este niño, para este muchacho, cambian de un momento a otro. Y es así como este niño de 5 años termina en un lugar llamado Lodebar. Ahora bien, la ciudad de Lodebar, que es donde había ido a tener este lugar, tiene un significado un poquito raro. Hay de hecho varios significados que puede tener este lugar. Algunos dicen que Lodebar significa un lugar sin palabra, porque lo significa no y debar significa palabra. Entonces algunos piensan o consideran que Lodebar significa un lugar sin palabra. Otros piensan que el significado de la palabra Lodebar es lugar árido, lugar de tierra seca. En fin, no importa realmente mucho el significado, y aunque no quiero sobreespiritualizar lo que nos cuenta aquí la Biblia, porque simplemente es una historia de este hombre Mefiboset, de este muchacho, sea cual sea el significado del nombre de esta ciudad, lo que sí sabemos es que era un lugar alejado, era un lugar recóndito, de difícil acceso, un lugar donde se dice que iban a refugiarse los que eran perseguidos, los que estaban endeudados, los olvidados de la sociedad, es decir, los indeseables, los que la gente no quería. Es precisamente en esta ciudad de Lodebar donde termina Mefiboset. Ahora, pasaron los años. Mefiboset, no nos dice la Biblia efectivamente cuántos años. Él llegó a ese lugar cuando tendría aproximadamente entre 5 y 6 años, y podrían haber pasado unos 10 o 15 años, así que el muchacho, en este caso Mefiboset, era un muchachito entre 15 y 20 años aproximadamente, no era una persona muy grande, era un joven, y estando en esta situación es que él se encuentra en esta ciudad de Lodebar. Ahora, cuando estaba investigando acerca del nombre de esta ciudad y qué significaba y qué era lo que representaba, encontré muchas personas, muchos creyentes inclusive que hacían algunos mensajes hablando de que debemos salir de Lodebar, de que Lodebar no es un lugar para estar, que Lodebar es un lugar de tierra seca y por lo tanto debemos buscar salir de ese lugar. Pero quisiera hacer aquí una aclaración, contrario a lo que se pueda creer, contrario a lo que nos puedan enseñar, contrario a lo que hayamos escuchado, nosotros no podemos salir de Lodebar. Mefiboset llegó ahí y estuvo ahí durante, 10, 12, 15 años y nunca salió. ¿Por qué? Porque simplemente de Lodebar no se puede salir. Por muchas ganas que nosotros queramos, por muchas ganas que nosotros tengamos, por mucho que nosotros deseemos salir de Lodebar no se puede salir. Es un lugar de gente olvidada, es un lugar de gente indeseada. Reitero, de Lodebar
no se puede salir, a menos, hay una excepción, hay solamente una excepción. La única manera de salir de Lodebar es que el rey mande llamarte. La única excepción y la única manera en que uno puede salir de Lodebar es que el rey mande llamarte. Vamos a continuar con la lectura, 2 de Samuel 9, ahora vamos a leer el versículo 5 y 6, dice: Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: He aquí, tu siervo. La única manera, una vez más reitero, que podemos nosotros salir de Lodebar es que el rey nos mande llamar. No porque nosotros querramos, no porque nosotros lo deseemos, no porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros queramos superarnos, nosotros no podemos salir de Lodebar. Y es aquí donde vamos a encontrar acerca de la historia de David y Mefiboset una similitud con la historia del Evangelio. Toda la Biblia, en sus diferentes relatos, en sus diferentes situaciones, vamos a poder siempre encontrar en ella un mensaje central, y ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, y esta historia de David y Mefiboset no es la excepción. Todos nosotros, como Mefiboset, tenemos una condición humana caída, así como Mefiboset cayó y quedó tullido de los pies. Nosotros también como humanos, como una raza humana, hemos caído, y así como él es paralítico, nosotros también somos tullidos espirituales, paralíticos del alma. Tenemos la misma condición que Mefiboset. Nuestro lugar de morada también es Lodebar, así como lo fue para él, un lugar desértico, un lugar alejado, un lugar sin palabra de Dios. Ese ha sido también nuestro lugar, así como Mefiboset vivió en ese lugar, nosotros también hemos vivido ahí. No obstante, así como en la historia el rey David ha mandado llamar a Mefiboset para que vaya delante de su presencia, de la misma manera para nosotros el rey nos ha mandado llamar. Él nos ha invitado a nosotros para que estemos delante de su presencia. En Efesios 2, del 4 al 6 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, de alguna manera, la historia de Mefiboset, la historia de este chico que se queda paralítico y que es enviado a un lugar lejano, es también nuestra historia. Nosotros como humanos, como seres humanos, como raza caída, nosotros también quedamos tendidos en el suelo como este muchacho, sumidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra maldad, y nos alejamos de Dios porque el pecado coloca una barrera entre Dios y nosotros. No obstante, así como David decidió buscarlo y decidió encontrar a alguien de la familia de Saúl para hacer misericordia, Dios también decidió por medio de su Hijo Jesucristo buscarnos, y Cristo Jesús, el Hijo, vino al mundo por nosotros, murió por nosotros en la cruz, y de esa manera Él nos ha invitado también para que estemos en su presencia, lo mismo que Mefiboset. Es la misma invitación que recibe Mefiboset, nosotros también recibimos esa invitación. La misma misericordia, nosotros también recibimos esa misericordia. La misma gracia, la misma bondad y aún más. La misma gracia, la misma misericordia, la misma invitación, la misma bondad y aún más. Continuando con la lectura en 2 de Samuel 9:7, y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y les decía, esta es la gracia que recibe Mefiboset de parte del rey David, pero nosotros hemos recibido una gracia aún mayor. Mefiboset es invitado a la mesa del rey, pero nosotros hemos sido invitados a la mesa del Rey de Reyes. Mefiboset recibe tierras, pero nosotros hemos recibido salvación y vida eterna. La gracia y la misericordia que Mefiboset recibió no es comparable con la gracia y la misericordia que nosotros hemos recibido, porque la gracia que nosotros hemos recibido es mayor. Nuestra invitación es mayor. La gracia recibida con nosotros es infinitamente superior. De hecho, es posible que pensando en este ejemplo, que pensando en esta historia y que pensando en esta situación, el rey David escribiera el Salmo 113. Y el Salmo 113 en su versículo 5 al 8 dice de la siguiente manera: ¿Quién como Jehová nuestro Dios,
que se sienta en las alturas, pero se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Es muy probable, como les decía, que David, pensando en este ejemplo, haya compuesto este salmo, pero no solamente en esto, sino esto que él hizo con Mefiboset es lo mismo que David sabía que Dios había hecho con él. Dios también, así como él había invitado a Mefiboset de Lodebar para que viniera y se sentara en la mesa, lo mismo Dios había hecho con David. En otro pasaje podemos encontrar a David hablando con el Señor y le dice David: ¿quién soy yo, Señor, para que tengas de mí misericordia? De detrás de las ovejas me sacaste, le dice David. Y ahora tienes a bien tener misericordia y bendecir a mí, no solo a mí, sino a mi familia. Y es toda una parte que ahí le habla a David, pero David entendía que la misma misericordia que había hecho él con Mefiboset era la misma misericordia que Dios le había dado a él, y es la misma misericordia que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Al inicio mencionábamos que una de las características de las personas conforme al corazón de Dios es que cumplen sus promesas, pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, porque Dios es el primero que promete y cumple sus promesas. Dios es el primero que promete y cumple lo que Él promete. Él nos prometió un Salvador y lo cumplió al enviar a su Hijo Jesucristo. Él nos prometió salvación y lo cumplió por medio de la cruz. Él nos prometió vida eterna y nosotros debemos aguardar a que esa vida eterna llegue. Debemos aguardar al cumplimiento de esa promesa, porque ha de llegar. Una persona conforme al corazón de Dios debe cumplir sus promesas, porque Dios es el primero en cumplir lo que promete. Dios es el primero en cumplir lo que promete. Pero hay una particularidad, quiero que me acompañen por favor ahí en sus Biblias, 2 de Samuel 9, donde estamos. Hay una particularidad, porque si una característica de las personas que son conforme al corazón de Dios es que cumplen lo que prometen, pues podríamos pensar algunos de nosotros que ya estamos descalificados. ¿Cuántas veces no hemos venido aquí los domingos o estando en casa y le hemos dicho al Señor: Señor, te prometo que... Y ponga ahí lo que usted quiera: te prometo que te voy a seguir, te prometo que te voy a ser fiel, te prometo que ya no voy a fallarte, te prometo que voy a asistir fielmente los domingos, te prometo que... Y reitero, ponga usted lo que quiera ahí después de te prometo. ¿Y cuántas veces no hemos prometido a Dios que vamos a hacer, que vamos a decir, que vamos a dar, y no lo hemos hecho? Hemos fallado, nos hemos equivocado, nos hemos quedado a medio camino porque no hemos cumplido las promesas que hemos hecho. Y entonces, si un hombre conforme al corazón de Dios o una mujer conforme al corazón de Dios se clasifica o se determina porque cumple sus promesas, entonces yo no puedo ser conforme al corazón de Dios, porque he fallado una y otra vez. Pero quiero que veamos dos cosas. Hay una situación que me llamó la atención en el pasaje, y es que hay una frase en particular que se repite 2 veces en el pasaje. Primero en el versículo 3 y luego en el versículo 13. Se los voy a leer para que usted lo vea y a ver si usted lo identifica. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Se dio cuenta cuál es la frase que se repite tanto en el versículo 3 como en el versículo 13? Lisiado de ambos pies. Es una frase que se repite en el versículo 3 y en el versículo 13, y me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Por qué se repite 2 veces? ¿Por qué hace énfasis? Bueno, hay un énfasis en esta frase porque se ve desde 2 puntos de vista diferentes. Vamos a ver primero el versículo 3, ese es el punto de vista de Siba, el siervo que sabía que había un hijo de Jonatán vivo. Y ese es el punto de vista de Siba, y ese es el punto de vista que nosotros tenemos muchas veces también. Ese es el punto de vista que nosotros también tenemos. ¿Y por qué menciona Siba al final? Porque David está preguntando: oye, ¿hay alguien de la casa de Saúl que aún haya quedado con vida? Y Siba simplemente pudo haber respondido: sí, hay un hijo de Jonatán, se llama Mefiboset, está en Lodebar. Pero ¿por qué hace énfasis al final en recalcar: pero está lisiado de los pies? ¿Por qué? Bueno, puede haber 3 cuestiones, y reitero, muchas veces nosotros también somos como Siba. Nosotros nos ponemos en la misma piel de este sirviente. Y la primera es por quién era su padre, por los logros que tenía atrás. ¿Por qué hace Siba la mención, pero es lisiado de los pies? Bueno, porque ¿quién era el padre de Mefiboset? Jonatán.
y su abuelo Saúl. Y estos dos hombres, tanto Saúl como Jonatán, tenían una particularidad, independientemente de lo bueno o malos que hayan sido, había algo por lo cual eran reconocidos, y es que estos dos hombres, sí o sí, eran fieros guerreros en batalla. Eran hombres de acción, eran hombres de guerra, eran hombres que salían al frente al campo de batalla, delante de todos sus hombres, y eran los primeros en salir a la batalla. Ahora, yo no sé ustedes, de verdad, no pretendo ofender a nadie, pero yo no sé ustedes, pero yo no conozco a muchos hombres de acción en sillas de ruedas. Yo no conozco a muchos. Yo no conozco a ninguno. Y entonces es posible que por el estándar, por las expectativas que se pudieran llegar a tener de Mefiboset, es que Siba hace esta aclaración. Pero si está vivo, se llama Mefiboset y vive en Lodebar, pero es lisiado de ambos pies. Así que David, no esperes un gran guerrero. No esperes a alguien que te ayude a comandar los ejércitos. David, no esperes a alguien que vaya y que pelee contigo, porque él está en una silla de ruedas. Él no te va a ayudar, David, no sé si aún así lo quieras. Y muchas veces nosotros también nos identificamos, les decía con Siba, y nosotros decimos, no, es que yo no puedo, es que yo no soy bueno, es que yo no soy como Pablo, o como Pedro, o pongan el nombre que usted, o como David, o como Moisés, o como Noé. Yo no estoy a la altura de esos grandes hombres, yo no puedo. Al lado de ellos, yo soy Mefiboset, yo soy paralítico. Pero el Señor no está esperando nada de ti, nada de nosotros. Él no espera de nosotros que nosotros hagamos. Ahora, hay una segunda característica quizá por la cual Siba hiciera esta aclaración de pero es lisiado de ambos pies, y es la cuestión de la carga que eso iba a representar. Yo no sé si usted ha tenido a alguien en casa posiblemente que por alguna situación se haya roto un pie o haya tenido algún problema en la columna y se le haya dificultado caminar durante algún tiempo, pero es complicado. Una persona que no puede caminar, no digo que no pueda hacer nada, pero es muy difícil porque muchas veces se le tiene que ayudar absolutamente para todo. Desde cosas simples como ir al baño, como tener que ir a la mesa para comer, salir, bajar unas escaleras. De hecho, en esta semana estaba pasando por un edificio y una persona, había dos mujeres y había un señor en una silla de ruedas, y ellos se acercaron y me dijeron, ¿nos pueden ayudar a otro joven y a mí? ¿Nos pueden ayudar a subirlo? Unas escaleras de 2 metros, básicamente nada. Pero tuvimos que ayudarlo a subir unas escaleras que para nosotros nos tomarían, si yo hubiera subido esas escaleras me tomaría, ¿qué? 20 segundos, por decir mucho. Pero para esta persona era algo que no podía hacer, ni siquiera subir esos 10 escalones. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en eso. Entonces, es posible que Siba haga la aclaración de que, bueno, pero es tullido de los pies, ¿por qué? Bueno, porque eso iba a representar una carga para David, y entonces no quería que el rey pensara que iba a ser una carga. Y decía, nosotros nos identificamos con Siba, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos como una carga también en la iglesia. Es que sí voy a la iglesia, pero yo no ayudo a nada. Sí voy a la iglesia, pero yo de repente pues nada más voy a sentarme, yo no canto, yo no predico, yo no enseño, yo no contribuyo a veces en nada. O a veces, aunque estamos contribuyendo, nos ponemos en una situación donde digo, pero es que pues yo predico, pero ni predico bien. O yo canto, pero ni canto fuerte. O yo sirvo, pero pues de repente serviría más si no sirviera, ¿no? Llegamos a pensar que somos una carga, pero para el Señor no somos una carga. El Señor nunca nos ha visto y nunca nos verá como una carga. Un tercer punto por el cual pudiera ser que Siba hace la aclaración de pero es tullido de los pies, es por una forma equivocada en la que se suele pensar, no solamente en la antigüedad, sino hasta el día de hoy, en muchos lugares, en muchos sectores, y muchas personas suelen pensar que la enfermedad o los males o las situaciones difíciles vienen como un castigo de Dios porque no hemos sido buenos. De hecho, podemos encontrar un ejemplo en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, donde la gente pensaba, y hasta el día de hoy, reitero, se llega a pensar en esta forma equivocada, que encontramos en ese capítulo, decía, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y así como estos hombres, hay muchas personas que siguen pensando hasta el día de hoy. Si algo te pasó,
es porque te has portado mal. Perdiste el trabajo, no has sido buen hombre o buena mujer, o no has sido bueno en tu casa. No sé, tuviste un accidente en el auto, tuviste un accidente en la casa, algo estarás caminando chueco. Te asaltaron en el bus, pues posiblemente el Señor te quiera decir algo para que recompongas tu camino. Te quedaste tullido de los pies. Bueno, tal vez el Señor te está castigando por alguna situación. Te dieron un mal diagnóstico en el médico. Bueno, es posible que Dios te quiera hablar de alguna manera porque tu vida necesita alguna corrección. Y muchas veces no es así. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Las cosas simplemente suceden porque tienen un orden natural. De repente hay asaltos porque vivimos en una ciudad insegura, se pierden empleos porque de repente no se están generando los ingresos necesarios y se dan diagnósticos equivocados en los médicos o malos, diagnósticos malos en los médicos porque también nosotros no hemos tenido el cuidado adecuado. Entonces son cosas naturales, no son cosas en las cuales el Señor nos está hablando y nos está castigando. Dios no actúa de esa manera. Pero Siba posiblemente pensando en esta situación le quiere aclarar al rey, pero es tullido de los pies, quiere decir que Dios ha hecho un juicio en contra de él, quiere decir que Dios no lo ve con buenos ojos. Es posible que Siba quiera hacerle esta declaración a David pensando en que él lo vea de esa manera. Y nosotros también muchas veces pensamos, no, es que vamos a la iglesia y no me está yendo bien, y ¿será que no estoy trabajando bien para el Señor? ¿Será que el Señor me está castigando? ¿Será que el Señor está obrando en contra mía? Y realmente muchas veces, les digo, la mayoría de las veces, no sucede de esa manera. Entonces, 3 situaciones por las cuales Siba hace la aclaración, pero es tullido de los pies. Pero ninguna de esas realmente valía porque David, el rey, tenía una idea, como dicen por ahí, entre ceja y oreja, de que él ya sabía qué iba a hacer. Él quería darle misericordia a alguno de la casa de Saúl, algún descendiente de Jonathan. En la segunda mención, en el versículo 13, hay un cambio en la condición de Mefiboset, pero no hay un cambio en su condición física. Se nos aclara que él también era tullido todavía. El versículo 13, como les decía, sigue diciendo: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de los pies. Y ahí está otra vez esa segunda mención de esa frase: estaba lisiado de los pies. Pero hay un cambio en la condición de Mefiboset. Pero reitero, no es una condición física. Él simplemente no es que podríamos esperar que de repente el Señor obró un milagro y recuperó los pies. No, eso no pasó. El Señor hizo algo especial y de repente Mefiboset pudo volver a caminar. Eso no sucedió. Mefiboset era cojo cuando David lo conoció y después era todavía, no cojo, sino lisiado. Era lisiado cuando David lo conoció y después de que David lo hubiera conocido, Mefiboset seguía siendo lisiado. No cambió en eso su condición. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Cambió el lugar donde estaba. Cambió el lugar donde él estaba. Mefiboset ya no era más Mefiboset del tullido. Mefiboset ahora, como nos dice aquí, era contado como uno más de los hijos del rey, porque comía en la mesa del rey. Mefiboset ya no estaba en Lodebar, en lugar abandonado, lugar alejado, lugar para los refugiados, para los olvidados, para los indeseables. Ya no estaba más en Lodebar. Ahora Mefiboset estaba en Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, sino estaba en el palacio del rey, en la mesa del rey, sentado con él. ¿Mefiboset ha cambiado en algo sus circunstancias? Sí. Pero no en el hecho de que él estuviera tullido. No en el hecho, eso no cambió. Entonces, ¿qué sucede para nosotros? Sucede lo mismo. Nosotros muchas veces pensamos que cuando venimos al Señor y nos decidimos realmente seguirlo de la noche a la mañana o de alguna manera mágica, nosotros ya no vamos a fallar y ya no nos vamos a equivocar. Y nos sentimos mal cuando le decimos al Señor: Señor, te prometo que te vamos a seguir y que te vamos a obedecer y que vamos a seguir todo lo que tú quieras. Y cuando nosotros le fallamos, nos sentimos mal porque decimos: entonces realmente no soy siervo de Dios. ¿Qué pasó? ¿Pero nuestra condición de pecadores cambió cuando hemos aceptado al Señor? No. Seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo gente que tiene... tiene tentaciones, Seguimos siendo gente que tiene tentaciones, que tiene problemas, que tiene acciones por las cuales tiene que enfrentar, y muchas veces vamos a caer todavía. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos y Dios nos entiende. Dios entiende eso. De hecho, Él mismo lo entiende de tal manera que en Hebreos 4, versículo 15 y 16 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
El Señor nos entiende cuando nosotros somos tentados y muchas veces fallamos. El Señor nos entiende cuando nosotros decimos, Señor, te prometo que voy a seguirte, o que voy a hacer esto, o que voy a hacer aquello. Y cuando no lo hacemos, el Señor no se ríe de nosotros, ni se burla. El Señor nos entiende y nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo chance. De hecho, es una parte que nosotros poníamos la semana pasada en uno de los portarretratos que les entregamos a las familias, que dice, y me encanta este versículo, acerquémonos pues, continúa ahí en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros, así como Mefiboset, somos tullidos. No podemos ocultarlo, no podemos negarlo, ni podemos cambiarlo. Nosotros somos tullidos, seguimos siendo hombres que caen en pecado, que fallan, que prometen y no cumplen. Y por lo mismo también hace una promesa más, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, este es Juan escribiéndonos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué tendríamos necesidad de un abogado? ¿Quién necesita un abogado? Los que son culpables de algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos culpables de fallarle a Dios. Somos culpables de no obedecer, somos culpables de fallar en cumplir nuestras promesas. Pero aquí nos dice el apóstol Juan, hijitos, no se preocupen si ustedes fallan, porque van a fallar. No se preocupen, tienen un abogado, y como abogado tienen a Jesucristo, el justo, el cual ya hizo las obras que se requieren, el cual ya cumplió lo que tú necesitabas cumplir. Ahora, no quiere decir que nosotros tenemos que sentarnos plácidamente y no hacer nada, no estoy diciendo eso. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos si le fallamos al Señor, porque el Señor nos da una oportunidad nueva cada mañana, una oportunidad nueva cada día, para poder cumplir las promesas que nosotros hemos hecho. Pero debemos asegurarnos también de una cosa, no prometer a la ligera, no prometer solo por prometer. Si nosotros prometemos, por supuesto, tenemos que esforzarnos en cumplir, tenemos que esforzarnos en asegurarnos de que realmente vamos a cumplir la palabra que hemos prometido. Y ciertamente en ocasiones vamos a fallar, pero reitero, Dios nos entiende. Dios se compadece de nosotros y Dios mismo ha proveído un abogado para que nosotros seamos libres. Hay una historia bastante conocida que nos puede ilustrar este punto acerca de cómo muchas veces le fallamos al Señor. Y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, se los voy a leer. Está en una versión diferente a la que regularmente leemos. Es la Nueva Traducción Viviente y dice, después del desayuno. Esto es cuando se produce la segunda pesca milagrosa, después de que el Señor fue crucificado y ya había resucitado, pero Pedro le había negado antes de la crucifixión y se había sentido mal Pedro, así que tan mal se había sentido que se había alejado de todo y se había vuelto a ser un pescador. Y dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó Jesús por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo. Siempre me pregunté, ¿tú sabes todo qué? Porque la Biblia aquí realmente no nos especifica, ¿tú sabes todo qué? Pero la respuesta es bastante clara cuando leemos todo el pasaje. Cuando Pedro le dice, voltea a ver al Señor y dice, tú sabes todo, es, Señor, tú sabes que yo la riego y no la junto. Señor, tú sabes que soy un bruto. Señor, tú sabes que primero hablo y después pienso. Que soy el que dice, te seguiré donde quiera que vayas, aunque tenga que entregar mi vida. Y soy el primero que sale corriendo cuando me identifican como tu discípulo. Tú sabes todo, Señor. Tú sabes que prometo, pero no cumplo. Tú sabes que te fallo. Tú sabes que muchas veces quiero, pero no puedo. Tú sabes que muchas veces digo los domingos en la iglesia, sí, de aquí en adelante me comprometo y nunca voy a hacer más. Pero el lunes, o no vamos más lejos, el domingo en la noche ya te estoy fallando. Señor, tú lo sabes todo. Y aún así con esto el Señor acepta a Pedro. Y no solamente a Pedro, sino a todo aquel que realmente de corazón quiera seguirlo. Con todos los fallos, con todas las equivocaciones, con todos los 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás, con todo esto el Señor aún así nos ama. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, Señor, tú no sabes todo, tú sabes realmente lo que hay dentro de mí, tú sabes lo que hay realmente en mi corazón. Y tú sabes que aunque te fallo, de verdad quiero servirte.
de verdad quiero cumplir mis promesas contigo. Así que, ya para ir terminando, hermanos, ¿cómo se aprende a cumplir una promesa? Porque hemos estado hablando que una persona, un hombre o una mujer, conforme al corazón de Dios, cumple sus promesas, pero entonces la pregunta ahora es, ¿cómo aprendemos a cumplir nuestras promesas? Bueno, no es una cuestión de fuerza, aunque claro, se necesita determinación para cumplir tu palabra. Ni tampoco es una cuestión de valentía, aunque sí se necesita ser valiente para cumplir una promesa. Pero no es una cuestión de fuerza, tampoco es una cuestión de valentía. Aprendemos a cumplir nuestras promesas cuando nos damos cuenta que Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Déjeme repetírselo. Aprendemos a cumplir nuestras promesas cuando nos damos cuenta de que Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, aprendemos por medio del ejemplo de Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que aprender a cumplir nuestras promesas porque el primero que promete y cumple es Dios. El primero que promete y cumple es nuestro Señor. Entonces, por medio del ejemplo, Él nos ha mostrado que las promesas se hacen y se cumplen, y por lo tanto nosotros también, si queremos imitarlo, y como dice la frase, ser conforme a su corazón, por lo tanto entonces nosotros también, ya que hemos visto que Dios promete y cumple, nosotros también tenemos que prometer y también cumplir. ¿Quieres que tus hijos sean fieles cuando dan su palabra? Entonces tú eres el primero que tienes que ser fiel en cumplir tu palabra cuando le prometes algo. Ya sea en la escuela, o en tu trabajo, o en la comunidad donde vives, inclusive aquí en la iglesia, todos nosotros debemos ser reconocidos porque nuestra palabra siempre se cumple, porque lo que prometemos siempre lo hacemos, porque nosotros siempre cumplimos nuestras promesas sin importar las consecuencias, sin importar la situación, sin importar lo que cueste. Nosotros debemos ser conocidos por cumplir nuestras promesas porque Dios nos ha puesto ejemplo. Dios nos ha puesto ejemplo. Y ya como punto final, hermanos, ¿se ha puesto a pensar en algún momento cuál es el propósito de las promesas en la Biblia? Dicen los que las han contado, yo honestamente no lo he hecho, pero dicen los que las han contado que en la Biblia podemos encontrar más de 3,000 promesas. En toda la Biblia, de tapa a tapa, dicen que podemos encontrar más de 3,000 promesas. Y esa es una cantidad bastante grande. En promedio serían 50 promesas por libro. En promedio, 50 promesas por libro. Y aproximadamente, si nosotros las tomáramos y las hiciéramos válidas, estaríamos hablando de que tenemos un promedio de 10 promesas para que sean cumplidas en nuestra vida por día en un año. 10 promesas por día. Pero reitero, ¿se ha preguntado cuál es el propósito en la Biblia de que haya tantas promesas? Y ya mencionamos, uno de los propósitos es que nosotros podamos ver cómo Dios es fiel en cumplir su palabra. Él promete y cumple, Él promete y cumple, Él promete y cumple. Ese es el propósito de que estén allí esas promesas, de que podamos ver de que Dios es un fiel cumplidor de promesas. Pero hay un propósito más elevado en la Biblia para que haya tantas promesas, y alguno podría decir, bueno, las promesas están ahí para que podamos ser atraídos con tan grandes promesas, que nosotros escuchemos las promesas en la Biblia y la gente pueda ser atraída. Y puede ser. Otro podría comentar, bueno, están ahí las promesas para mostrar el poder de Dios, para que veamos que Dios promete algo y cuando Él lo cumple, entonces podamos ver que Dios tiene poder, y también es válido. Alguien más podría mencionar que las promesas están ahí para ayudarnos en los momentos difíciles, como los salmos o los proverbios. Están ahí esas promesas para ayudarnos a nosotros los creyentes cuando hay tiempos difíciles, y también hay algo de razón en ello, pero ese no es el propósito principal por el cual la Biblia está repleta de promesas. Ese no es el propósito principal. Después de que vamos a ver un poquito acerca del propósito principal de las promesas, y es precisamente Mefiboset el que nos ha de mostrar cuál es el propósito principal de las promesas en la Biblia. Después de que este muchacho Mefiboset, les decía porque era un jovencito muy probablemente, fuera llevado ante el rey, hubo una promesa que David le hizo. Léalo conmigo, 2 de Samuel 9:7, dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre.
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahí están dos promesas que le hace David a Jonathan, que iba a tener tierras y que iba a comer siempre a su mesa. Y listo, podríamos decir, el propósito de las promesas es recibir bendiciones. Ese es el propósito de las promesas de Dios, que nosotros las recibamos y por lo tanto recibamos bendición. Pero no, tampoco ese no es el propósito. Algunos años después, vamos a ver, un hijo de David llamado Absalón se levantó en contra de su padre David y usurpó el trono. David no quería una confrontación en la ciudad, en Jerusalén, no quería ahí una guerra adentro, y por un lado, y por otro lado, Absalón era el hijo que David más amaba. Él amaba a todos sus hijos, pero como dicen por ahí, yo amo a todos mis hijos por igual, a este y al campeón también lo quiero, ¿no? David era igual, tenía un hijo, a todos los hijos los amaba, pero Absalón para David era un hijo especial, era un hijo que amaba sobremanera, era su campeón. Entonces, como David, primero que nada, les decía, no quería una confrontación en Jerusalén, y segundo, no quería tener que enfrentarse contra Absalón porque era su hijo preferido, entonces lo que hace David es que decide irse. Y cuando David se va, muchos de sus hombres lo siguen, hay un séquito de amigos y de seguidores de David que se van, pero hay uno en particular que cuando se van junto con David, no se va con David. ¿Y saben quién era? Mefiboset. Mefiboset no se va con David, no lo sigue, no va con él en esta huida. Pero hay alguien que sí sale al encuentro del rey David y es Siba, el siervo que leímos hace un momento atrás. Y no vamos a profundizar mucho en las intenciones o en las situaciones de Siba, pero Siba sale y lo encuentra con unos burros y cierta comida. Le dice al rey, bueno, yo vine aquí para unirme contigo, rey David. Y Mefiboset no quiso venir. No quiso venir porque él decidió quedarse en Jerusalén, porque dijo que ahora sí te iba a llegar tu hora y que ibas a pagar todo lo que le habías hecho a la casa de Saúl, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así, con más palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice Siba al rey David. Y bueno, dice, bueno, está bien. Se va, la situación, se puede leerlo con mayor tranquilidad en 2 de Samuel 17 y 18. Pero después de esta situación, los hombres de David se reagrupan, tienen una batalla fuera de la ciudad, y Absalón muere en la batalla y por lo tanto David recupera el trono. Y cuando David recupera el trono, entonces todos los que lo habían seguido y David pues regresan a Jerusalén. Y cuando van regresando a Jerusalén, cuando están entrando a la ciudad, ahí se encuentra, o se produce más bien un encuentro entre David y Mefiboset, este muchacho que hemos estado leyendo en la historia. Y permítanme leerles el encuentro. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que él volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y le respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame el asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él me ha calumniado delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mí, señor rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Qué derecho tengo aún para clamar más al rey? Cuánto bien nos haría, en verdad, hermanos, cuánto bien nos haría aprender más acerca de las palabras de este muchacho Mefiboset. Cuánto bien nos haría. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios con una actitud de reclamo y exigiendo las promesas que leemos, que encontramos en la Biblia, porque tu palabra dice, porque aquí encuentro, y venimos ante Dios a exigir, porque la palabra de Dios dice, porque la promesa aquí está, y por lo tanto, como muchas veces lamentablemente nos han enseñado, reclame, exija, proclame. Pero esa no es la actitud que deberíamos tener. La actitud que nosotros deberíamos tener y aprender es esta actitud de Mefiboset. Y deberíamos decir, estaba yo condenado al infierno por mis pecados, pero tú me salvaste. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Esa debería ser nuestra actitud. La actitud de Mefiboset debería ser la nuestra. Pero nosotros exigimos y queremos que la promesa se cumpla en mi vida y reclamamos y proclamamos. Y esa no es la actitud. La actitud debería ser, Señor, ya me diste salvación, ya me diste vida eterna. ¿Qué más derecho tendría yo de pedir otra cosa? ¿Qué más?
Y no obstante, el Señor aún con esto sí nos da la oportunidad de pedir más, porque decíamos en la Biblia hay más de 3,000 promesas y Él las puede cumplir. Luego de esta situación, David entiende lo que había pasado, que Siba, por una cuestión de envidia, había cambiado, digamos, las palabras, había hecho ahí toda una situación complicada, y había amado más a las posesiones que a Mefiboset, amantes más de promesas que del rey que hace las promesas, ¿no? Siba había hecho ahí todo un cambio. Y la decisión que toma David es la siguiente. El rey le dijo, ¿para qué más palabras? Le contesta el rey David a Mefiboset. Él entendió lo que había sucedido y dice, ¿para qué más palabras? Ya he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Esa es la decisión de David. Dice, mira, ya entendí que Siba hizo todo esto por cuestión de envidia, por cuestión de codicia. Entonces, para que no haya más problemas, Mefiboset, lo que voy a hacer es lo siguiente. La mitad para ti y la mitad para Siba, que no haya más conflicto entre ustedes. Y aquí está la parte que les decía, la parte importante. Si nos hemos de llevar algo en esta mañana, que sea esto. ¿Para qué están las promesas en la Biblia? Bueno, las promesas en la Biblia están para esto. Luego de que escuchara esto Mefiboset, luego de que viera estas palabras, en verdad, decíamos la semana pasada, si hubiera alguna competencia, digamos, de versículos cortos que encierran grandes verdades o hermosas verdades en la Biblia, este también sería un serio competidor. ¿Y qué es lo que contesta Mefiboset? Y esta es la situación, lo que nosotros debemos que aprender, para qué están las promesas en la Biblia. Segunda de Samuel 19:30. Segunda de Samuel 19:30. Después de que ya David había determinado que las tierras se dividieran, contesta Mefiboset, dáselo todo a él, dijo Mefiboset. Yo estoy satisfecho con que hayas vuelto a salvo, mi señor el rey. A mí no me importan las tierras, dice Mefiboset. A mí no me importan las tierras, los campos, los sirvientes, los siervos. Lo que yo quería es que tú volvieras conmigo. Lo que yo quería es que tú regresaras, mi rey. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender de Mefiboset. ¿Para qué están entonces las promesas del Señor ahí en la Biblia? No para que nosotros nos convirtamos así como Siba, en amantes de las promesas, porque muchas veces nos convertimos así. Amamos las promesas y exigimos y pedimos que se cumpla, que se haga. Pero no, las promesas de Dios están en la Biblia para que nosotros aprendamos a amar a Dios. Para que nosotros veamos las promesas y dice, wow, todo esto me promete Dios. Yo lo amo. Yo no amo las promesas, yo amo al que hace las promesas. Yo no amo todas estas promesas, por supuesto que me aferro a algunas de ellas, y por supuesto que me encanta leerlas, y por supuesto que me encanta adueñarme de muchas de ellas, pero yo no estoy ni cimentado, ni basado, ni confiado en las promesas. Mi confianza está en el que hace las promesas. Mi amor no está en las promesas, mi amor está en el que hace las promesas. Eso es por lo cual la Biblia está llena de promesas. No para que amemos las promesas, sino para que amemos a aquel que hace las promesas y que vengamos como Mefiboset y digamos, Señor, aquí dice que tú me vas a bendecir y que me vas a sanar y que mi familia va a ser salva y esto y más de 3,000 promesas, pero para mí eso no importa. Lo que yo quiero es que tú vengas. Lo que yo quiero es que tú estés conmigo. Eso es lo que importa para mí. Las promesas, eso es lo de menos, Señor. Ahí está y está bien y te agradezco y sé que tú las cumplirás, si lo has prometido lo cumplirás, pero lo importante para mí eres tú. Así como Mefiboset decía, Señor, las tierras, los siervos, los campos, Señor, eso es insignificante. Para mí lo que me importaba es que tú regresaras conmigo. Que tú regresaras conmigo. Por lo tanto, una persona conforme al corazón de Dios cumple sus promesas porque ha visto cómo Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y no solamente eso, sino que luego de mirar tan grande colección de promesas y de bondad, no puede hacer otra cosa que no sea amar al Dios que hace esas promesas. Amar al Dios que hace esas promesas. De hecho, hay un eco de esta situación en las palabras que escribe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. Dice él, versículos 7 y 9, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas tres cuestiones, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas tres no es otra manera más poética de decir, yo prometí y cumplí. Yo he cumplido mi promesa, Señor.
Esto de que les digo, pelear la buena batalla, acabar la carrera, guardar la fe, es una manera muy poética de decir, Señor, yo prometí que iba a llevar el mensaje, dice el apóstol Pablo, y lo cumplí. Yo prometí que iba a predicar y lo cumplí. Yo prometí que iba a compartir mi testimonio. Yo prometí que iba a ir de ciudad en ciudad a compartir lo que tú me diste y lo cumplí. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. He guardado la carrera. He acabado, la carrera. He guardado la fe. En otras palabras, reitero, yo he cumplido mi palabra, Señor. Yo he cumplido. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y luego continúa diciendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como Mefiboset. Me imagino a Mefiboset cada día esperando que el rey regresara. Cada día esperando que el rey regresara. ¿Por qué? Porque esperaba que le reasignaran las tierras, porque esperaba que le volvieran a dar siervos, porque esperaba otra vez que se sentara a la mesa del rey para comer como cada día. No. Lo que a Mefiboset le importaba era que el rey regresara con bien. Que el rey regresara con bien. O como dice aquí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿La venida de quién? De Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que nosotros, si queremos ser como David, o como Pablo, o como alguno de los siervos que encontramos en la Biblia, personas que son conforme al corazón de Dios, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a prometer y a cumplir nuestras promesas. ¿Por qué? Porque el primero que las cumple es el Señor, porque Él promete lo que cumple. Y tiene tan grande catálogo de promesas en la Biblia, reitero, más de 3,000, que lo único que nosotros podemos hacer es ir con Él y decir, Señor, todo esto, y aún tú también. Gracias por las promesas, pero sobre todo lo más importante, eres tú. Yo amo tu venida. Yo espero, de verdad, espero tu regresa. No es coincidencia que el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en uno de sus capítulos finales dijera, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor, ven. ¿Por qué? Porque amamos la venida del Señor. Entonces, si nosotros realmente queremos aprender a cumplir nuestras promesas, tenemos que ver al Señor y ver cómo Él cumple sus promesas. Y si nosotros queremos ser hombres y mujeres que son conforme al corazón de Dios, entonces también nosotros tenemos que cumplir lo que prometemos. Cierro sus ojos, vamos a terminar en esta mañana con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Y ahora, Señor, ciertamente estoy convencido de que muchos de nosotros en otras ocasiones y en muchas circunstancias hemos prometido, pero no hemos cumplido. Nos ha fallado, te hemos fallado, Señor. Nos ha faltado determinación, valor para poder cumplir lo que hemos prometido. Y primero que nada te queremos pedir perdón por ello. Perdón por haber prometido en el pasado otras cuestiones y no haber cumplido con ellas. Pero ahora en esta mañana queremos prometer no con nuestras fuerzas, ni con nuestro ánimo, ni con nuestra valentía, sino queremos cumplir ayudados por ti e inspirados por ti. Porque Señor, tú eres el primero que promete y cumple. Tú eres el primero en cumplir las promesas que hace. Y Padre Celestial, en esta mañana nosotros todos aquí reunidos, tus hijos, queremos pedirte, Señor, que también nos des la fuerza, la determinación, la valentía, el arrojo, Señor, el coraje, el denuedo para realmente cumplir lo que antes y ahora prometemos a ti. Porque tú nos inspiras, porque tú nos ayudas, porque tú nos enseñas, porque tú nos das, Señor, lo que nos hace falta. Padre, también queremos una vez más ir a tu palabra y leer todas esas promesas de una manera nueva. No como aquel que se adueña de algo que no es suyo, ni como aquel que busca solamente un beneficio, sino queremos ir a tu palabra y encontrar esas promesas y en esas promesas mirarte a ti. Y cuando te miremos a ti queremos amarte más por las promesas que nos has hecho. No queremos ser amantes de promesas, no queremos ser como Siba, Señor, cambiando las palabras, Señor. No queremos ser como él, queremos realmente ser más como Mefiboset, aquel que no ama las promesas, sino al Señor que hace las promesas, y ese eres tú. Padre, en esta mañana nos encomendamos para realmente ser siervos que prometen y cumplen, para ser siervos que cumplen sus promesas.
Te pedimos, Señor, también nos lleves por favor con bien por la tarde, bendigas nuestras actividades, nuestras salidas, nuestras comidas, a nuestras familias, y en esta semana que comienza podamos ser bendecidos por ti, protegidos por ti, porque tu palabra lo promete y tú así lo has cumplido. Muchas gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y con esto vamos a terminar en esta mañana. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase también al frente. Vamos a concluir con un último canto y al finalizar les vamos a pedir de favor que nos ayuden a levantar las sillas, a ponerlos en los extremos y sería todo.